a reaccionar a un vídeo del Barcelona del 2009. A los que les gusta el fútbol eh, y que tienen más o menos mi edad, unos 20 y pico de años, deben recordar ese Barcelona del 2009 que fue una máquina realmente. Así que vamos a reaccionar un videito que yo sé que les va a gustar. Es del canal Forza Champions. Le voy a dejar el enlace al vídeo original en la descripción del vídeo para que lo sigan, apoyen al canal, que yo sé que este canal hace muy buenos vídeos. Denle like, suscríbanse y apóyenlo. Así que vamos allá. Año 2008. Después de 2 temporadas sin títulos, la directiva del Barcelona apuesta como entrenador del primer equipo por un entonces inexperto Pep Guardiola. El arranque liguero del nuevo proyecto culé sería decepcionante, con una derrota Gente, para los que vieron jugar este Barça, saben que eso era una máquina. Era una máquina, este Barça era una máquina de jugar fútbol. Yo empecé a ver fútbol como en el 2010, cuando el Mundial de Sudáfrica, más o menos. Yo tendría unos 10, ¿qué de qué 16? Tendría unos 12, 13 años tenía yo. Me recuerdo que eso fue cuando aquello empezaba Messi. Era muy joven, apenas, ¿sabes? Empezaba a conocer, pero era increíble. en la primera jornada ante el Numancia y un posterior empate en el Camp Nou frente al Racing de Santander. Sin embargo, el Barcelona no tardaría ni un día más en empezar a exhibir todo su fútbol, y en la siguiente jornada destaparía toda su furia goleadora venciendo por 1-6 al Sporting en el Molinón. A partir de ahí el Barça encadenó Bro, ver jugar a esta gente era una delicia, era una delicia. Para los que no lo vieron jugar, que solo han visto repeticiones, eso era, pues era una cosa, era Xavi, Iniesta, Messi, ese medio del campo era el Busquets, eso era una pesadilla. Me pareció que le había pegado a Alexis y de eso se está quejando Fabio Contraune. Le devuelve la pelota al chileno, tocaron con Dani Alves, lo miran ingresar al área Fábregas, mientras el balón lo maneja Xavi, el que muerde por allí Cristiano Ronaldo, que intenta llegar a la pelota, no puede, los está volviendo loco el Barça cuando toquetea el balón, y el pivoteo corto Pedro, la triangulación es con Abidal, la toma el de Tarraza que es Xavi, y Xavi que lo ve solo a Dani Alves por la derecha, lo abastece del balón al número 2, lo corre Cristiano, la tiene que acomodar Dani Alves, lo supera Cristiano, que mete reveló, al balón bota, se la lleva con el pecho. Ávila. Perdón, señores, la galera y el bastón no la dejó en casa. Y este es Messi, enfrenta la marcación dentro del rectángulo, pero llega la pelota Dani Alves. Jugaba rápido Xavi para que triangulan con Dani Alves y Xavi. Y ahora aparece para un cuadrado Lionel. Y esto es una práctica del Barça, tocando el balón de una. La recibe Xavi, la pone en el área para Alexis. Ese medio del campo era, no, que no le quitaban la pelota. Y todo era buena jugada, tú decías, wow, es increíble, bro. en una racha de 9 triunfos ligueros consecutivos, con sonoras goleadas como un 6-1 al Atlético de Madrid, un 5-0 al Almería o un 6-0 al Valladolid, que le destacaron en la primera posición del campeonato. En la Champions, el conjunto azulgrana demuestra también su buen momento de forma y lidera un grupo formado por Shakhtar Donetsk, Basilea y Sporting de Dani Alves, brother. Dani Alves, fuera de serie. Lisboa. La victoria ante los portugueses en la quinta fecha por un contundente 2-5 aseguraba la clasificación del equipo culé para la siguiente fase como primero de grupo. Con los deberes hechos en la Champions, llegará el primer clásico de la temporada. El Barcelona recibe en el Camp Nou a un Real Madrid que se encuentra a 9 puntos de distancia. Bro, yo te diría que aquellos clásicos, no es porque sea de mi tiempo ni nada de eso, pero en aquellos clásicos como que la rivalidad se sentía más, no sé por qué. Ahora igual los clásicos son buenos, pero como que no es igual. O sea, como que era un fútbol más, era más rudo, no sé, era más, esos duelos Messi-Ramos, eso era a partirse las piernas se daban ahí. Los merengues perderían su gran oportunidad de adelantarse en el marcador en un mano a mano fallado por Drente. Mediada la segunda mitad, un agarrón de Michel Salgado a Busquets es señalado como penalti, pero el lanzamiento de Eto'o sería detenido por Casillas. El guardameta madrileño ofrecía una feroz resistencia y el Barça era incapaz de perforar su meta. Sin embargo, a 7 minutos para el final, un cabezazo de Puyol tras un saque de esquina sería aprovechado por Eto'o para acabar batiendo a Casillas. Ya en el tiempo de descuento, Messi dejaría su firma con una extraordinaria vaselina. Brother, ¿cómo hacía eso?
ese tipo de, esas vaselinas por arribita así, como las hacía brother, y eso era casi gol siempre. Lina. La euforia se desataba en un Camp Nou que veía cómo su eterno rival se alejaba ya a 12 puntos de distancia. El Barça vuela en la Liga, aniquilando a todos sus rivales y estableciendo nuevamente otra espectacular racha de triunfos, nada menos que 10 victorias de una tacada. Los resultados positivos seguirían también en la Copa del Rey. Los azulgranas se deshacen en octavos del Atlético de Madrid, con Leo Messi como principal figura anotando un hat-trick en el Vicente Calderón. En cuartos el Barcelona deja atrás a su rival ciudadano, el Español, en una intensa eliminatoria que se decidió por un solo gol de diferencia. Bojan Krikic. Precisamente sería el propio Español quien acabaría con la racha de 23 partidos invictos de los blaugrana en el campeonato de Liga. El equipo perico se impondría en el Camp Nou por un gol a 2 con sendos tantos de Iván de la Peña, poniendo así fin a una larga sequía de 27 años sin ganar en feudo azulgrana. Tras esa inesperada derrota, el Barça debe afrontar el regreso a la competición europea. El conjunto catalán visitaba el estadio de Gerland para medirse al Olympique de Lyon. Olympique de Lyon. A los 7 minutos, un gol de... Vos, ustedes conocen a este, no sé si lo han oído hablar de, creo que es Juninho Pernambucano, creo que se llama. Bro, ese tipo es uno de los mejores de la historia, tirando tiros libres, casi no fallaba. Bueno, vamos a Falta, ver. como no, de Juninho Pernambucano Mira qué clase de golazo. adelantaba al equipo francés. El conjunto de Guardiola no hizo un buen partido aquella noche, pero mediada la segunda mitad, un gol de Henry de cabeza allanaba el camino a los cuartos. ¡Gol de Henry! El Barcelona a continuación viviría un partido de locos en el Calderón. Los blaugrana llegaron a disponer de 2 ventajas en el marcador, pero el Atlético de Madrid, en una gran exhibición de Diego Forlán y el Kun Agüero, Cachabacho Forlán. acabaría remontando el partido e infligiendo a los... Mira el Kun, bro. Mira el Kun. Qué jovencito El Kun está. Agüero acabaría remontando el partido Ah, e infligiendo a los de Guardiola su segunda derrota consecutiva en la Liga. En medio de este clima de dudas, el Barcelona encontraría la calma eliminando al Mallorca y clasificándose para la final de la Copa del Rey. Los hombres de Pep recuperarían definitivamente su mejor versión en la vuelta de los octavos de Champions. Los azulgrana arrollarían al Lyon en una primera parte sencillamente espectacular. A los 25 minutos, Henry recibe en profundidad un pase de Márquez y marca de chut raso. Solo 2 minutos después, nuevamente Tití transformaba el segundo con un potente remate. El Barça estaba dando un auténtico recital, y un slalom de Messi encuentra la pared con Eto'o y anota. brother, cuando me decía esa jugadita, recortaba para adentro, empezaba a recortar. Eso era como que ya casi era medio golete. No, en serio. Era que no, casi no lo podían parar. De tiro cruzado. Cuando aún no se había cumplido la primera mitad, Eto'o recibe de Henry y fusila a Lloris para cantar el cuarto. Cuarto del Barcelona, que está dándose una orgía de fútbol. Con el pase sentenciado, los franceses tendrían una ligera reacción en un remate de cabeza de Macun a la salida de un córner, y con un tanto de Juninho tras una hábil maniobra de Benzema. Pero el Barcelona acabaría cerrando su exhibición con un último tanto conseguido por Keita. Tras el espectáculo en Champions, el Barça continuó con su fiesta en la Liga, donde volvería a cosechar apabullantes victorias. Ustedes hubieran visto ese gol. Bueno, yo sé que ustedes me imagino que han visto ese gol otra vez. Mira aquí cómo él recorta para adentro y con la misma pierna, sin apoyarla, recorta para adentro de nuevo. Es decir, recorta hacia afuera y después recorta hacia adentro. Donde volvería a cosechar apabullantes victorias como un 6-0 logrado ante el Málaga. La temporada comenzaba a entrar en su fase decisiva y el Camp Nou recibe al Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de Champions. El Barça salió a tumba abierta y a los 8 minutos Leo Messi inauguraba el marcador. 4 minutos después sería Eto'o el que anotaría de un remate cruzado. A los 37 minutos, una internada de Henry fue rematada a gol por Messi.
Y a 1 minuto para el descanso, Henry aprovecha un rechace de Van Bommel tras una gran jugada de Messi para batir a Wood. En una primera parte memorable, el Barcelona arrollaba al Bayern y acariciaba las semifinales. Los catalanes acuden a Múnich con el objetivo de sellar su clasificación. Ese es otro equipazo. Bayern de Múnich. Yo digo que después de mi equipo es el Barça, pero después del Barça para mí, Bayern es el Bayern. Ahora sí el PSG, pero el PSG vino a salir hace unos añitos, nada más que está, tú sabes, en auge, que se escucha hablar del PSG, pero siempre eran para Barcelona, Bayern, Real Madrid. Esos eran los tres. Al minuto de la reanudación, Ribéry adelantó a los bávaros. Scarface. Pero ese gol no llegó a asustar a los azulgrana, que acabarían matando definitivamente la eliminatoria con un fuerte disparo de Keita. En el campeonato doméstico, una contundente victoria ante el Sevilla por 4-0 significaba el 7º triunfo seguido. Sin embargo, en el siguiente encuentro, el Barça no pasa del empate en Valencia, lo que hace que se reduzca su diferencia con el Madrid a 4 puntos, teniendo que visitar el Bernabéu en la próxima jornada. Pero antes de jugar con los blancos, el Barça encara su semana grande con el duelo de semifinales de Champions ante el Chelsea. En el partido de ida, Otro duro, Chelsea también. en el Camp Nou, Cuando aquello no era, había Manchester City, es decir, los equipos existían, por supuesto, pero no eran los equipos que son hoy en día. Chelsea, el United, el Liverpool también, es por la parte de Inglaterra, eran los más, tú sabes, que buenos equipos. las buenas actuaciones de Víctor Valdés y de Peter Cech impidieron que se moviera el marcador, por lo que la eliminatoria se iba a tener que decidir en Londres. Entre medias, llegaría el esperado duelo del Bernabéu. Los madridistas llegaban a tan solo 4 Raúl, puntos después de una espectacular racha liguera de 17 triunfos y un empate. esto es un crack, bro. Este tipo es un crack. Alguien robo. El Barça tendría que buscar la victoria si quería sentenciar el campeonato. Al cuarto de hora, un centro de Sergio Ramos era cabeceado al fondo de la red por Higuaín. El Pipa. El Barça tendría una reacción fulgurante y 3 minutos después empataba por medio de Thierry Henry. Acto seguido, Yo me recuerdo de gente allá en Cuba, soy cubano. Me recuerdo que nos reuníamos todos los muchachos del barrio, todos los muchachos del barrio, que sea, a ver estos partidos. Y eso eran 20 muchachos en una casa, todos ahí viendo el partido ahí. Y cuando se acababa, eso era a jugar. Íbamos para las calles, para donde fuese. Nos íbamos para un parque, para un lugar que era tenía como un campo de fútbol. Pero era todos los días, todos los días. Y cuando habían clásicos, ¡guau! Eso era horas antes, ya nosotros nos poníamos, oye, el partido es hoy, vamos a verlo, voy a decir dónde lo vamos a ver, vamos a verlo en casa de Oscarito, qué sé yo. Xavi botó una falta y Puyol de un impecable testarazo le daba la vuelta al marcador. Antes del descanso, tras un robo de balón de Xavi Alàs, Messi batiría por bajo a Casillas para hacer el 1-3. Tras la reanudación, un cabezazo de Sergio Ramos reactivaba el Bernabéu. 2-3 en el marcador. Pero en la Prepárate lo que viene ahora. siguiente jugada, Xavi dejaba solo a Henry y el francés asestaba un mazazo definitivo. ¡Gol del Barcelona! El Barça bailaba sobre el campo Uf, mira lo que mete Xavi. y otro pase de lujo de Xavi sería culminado brillantemente por Messi. ¡Golazo del Barcelona! Bro, esta dupla era letal, letal. Dani Alves, Messi por esa banda, era letal. En el minuto 83, Piqué se fabricaba un golazo que cerraba un partido para enmarcar. Shakira, ¡El sexto de Piqué! Con un histórico 2-6 en el feudo de su máximo rival, el Barça acariciaba el título de Liga y dejaba para el recuerdo una exhibición de fútbol memorable. Con la Liga en el bolsillo, el Barcelona acude a Stamford Bridge en una de las eliminatorias más polémicas y épicas de la historia. esto
este partido, ¿verdad? Victoria de la Champions. Los Blues tomaron ventaja en el marcador a los 8 minutos con un tremendo zapatazo de Sien. A partir de ahí el Chelsea explotó su letal contragolpe y Víctor Valdés se volvía vital para su equipo. Tras el paso por vestuarios, el guardameta catalán rechazaría con el pie un peligrosísimo disparo de Drogba. El Barça se veía superado y mediada la segunda parte se quedaría con un hombre menos por expulsión de Vidal. Eric Abidal, pues ustedes saben que él tuvo cáncer. El Barça se veía superado Tuvo cáncer y se recuperó, pero gracias a Dios se recuperó y estuvo bien. y mediada la segunda parte se quedaría con un hombre menos por expulsión de Vidal. En la recta final del partido, el árbitro no interpretó voluntariedad en unas manos de Piqué dentro del área. Señores, en mi opinión realmente, para mí sí fue mal, para mí sí era penal. La mano de Piqué en el área en ese partido sí fue penal. Y como fue penal esta, y sí, todas las del Madrid, todas las Champions que ha ganado el Madrid, que tiene unas cuantas, fuera de lugar, manos en el área, también eran penales. Y no se las cantaron, es decir, no las pitaron. Y ganaron la Champions, pero así que Y ya en el descuento, en el primer remate entre los tres palos de los azulgrana, Iniesta derribaba la puerta de Cech con un impresionante derechazo. qué golazo. Todavía quedaría una última jugada en la que Ballack se comería al colegiado Ya está bien, penal. tras un remate del alemán que chocaba en el brazo de To. El Barça estuvo muy lejos de su mejor nivel, pero en el último suspiro lograba sacar su billete para la final de Roma. Ya Didier. Antes de esa histórica cita, el Barcelona se iba a jugar el primer título de la temporada en la final de Copa ante el Athletic Club de Bilbao. El equipo vasco sorprendió adelantándose pronto en el marcador en un remate de cabeza de Toquero. Pero a la media hora, una gran jugada personal de Turella ya empataba el partido. En la segunda mitad el Barça fue dueño del encuentro y Messi fusilaba a Iraizot para completar la remontada. El Athletic se tambaleaba y Boyan lo mandó a la lona culminando con clase una contra letal. Golazo. El Barcelona lograría su cuarto gol en una magistral falta a la escuadra lanzada por Xavi. El equipo catalán conseguía levantar una copa que se le resistía desde 1998 y celebraba su primer título de la temporada. Menos de 72 horas después, el Barcelona saldría a jugar su partido en Mallorca sabiendo que ya era matemáticamente campeón de Liga gracias a la derrota del Madrid el día anterior. Al conjunto culé le sería entregado el título de campeón en su último partido de la temporada en el Camp Nou. Logrado el doblete en España, el Barcelona está a un solo partido de ser el primer equipo español en conseguir un triplete. En la final de la Champions League, el equipo Esa temporada del Barça para mí es uno de los mejores primes de un equipo en la historia del fútbol. Junto con el del Madrid, creo, si no me equivoco, el 2017 y el del City del 21, me parece. Para mí, esos, vaya, por supuesto, y el PSG, ahora tiene todo, en todos los últimos años, está muy duro. de Guardiola se medirá con el vigente campeón de la competición, el Manchester United. El conjunto inglés tuvo una salida en tromba, con un Cristiano Ronaldo en constante amenaza. Pero el Barcelona se metería en el partido de la mejor forma posible, y a los 9 minutos Eto'o burlaba a Vidic y batía a Van der Sar. Con el gol el Barça se tranquilizó, y en el comienzo de la segunda parte Van der Sar desbarató una clarísima ocasión a Henry. Por el fútbol muchas veces tengo que estar lejos de casa, y con Boost Mobile tengo datos donde voy. Muchos datos. Poco después un libre directo de Xavi se encontró con la cepa del poste. Sería el preludio de lo que estaba por llegar. En el minuto 70, un templado centro de Xavi fue impecablemente Y este gol es icónico. Todos ustedes seguramente han visto este gol. rematado de cabeza por Messi. Bueno, él no cabecea, él realmente salta y él realmente pone la cabeza en dirección a donde él quiere que vaya la pelota.
Preludio de lo que estaba Eh, por llegar. En el minuto 70, un templado centro de Xavi fue impecablemente rematado ah, de cabeza por Messi. Cristiano Ronaldo tendría una última ocasión para intentar volver a meter al United al partido, pero el guión de la final ya estaba escrito. El Barcelona, con otra exhibición de buen fútbol, se instalaba en el paraíso, logrando por primera vez en su historia la triple corona. Después de celebrar Liga, Champions y Copa, el Barcelona quería seguir haciendo historia. El conjunto culé disputa la final de la Supercopa de España frente al Athletic. En el partido de ida en San Mamés, el equipo vizcaíno se adelantaría con un tanto de Marcos. Pero el Barcelona acabaría remontando gracias a un gol de Xavi y a un tremendo derechazo de Pedro que daba a los azulgrana media Pedrito también, súper. Era bien bueno. Supercopa. En la vuelta el Barça no daría opción. Los catalanes se imponen por un claro 3-0 y sumaban su cuarto título del año. La quinta cita con la historia tendría lugar en Mónaco ante el Shakhtar Donetsk en la Supercopa Europea. La gran disciplina ucraniana complicó mucho el ataque azulgrana y el partido tuvo que necesitar de una prórroga. Allí, cuando el Es Zlatan. encuentro ya aspiraba, Pedro se asoció con Messi y el canario definió junto al palo de Piatov. El equipo de Guardiola seguía agrandando la leyenda con su quinta copa. Ya en el mes de diciembre, los catalanes acuden a Abu Dhabi a disputar el Mundial de Clubes. El conjunto azulgrana superaría en las semifinales al Atlante mexicano por 3-1 y quedaba un único partido de completar el año perfecto. Fútbol Club Barcelona y Estudiantes de La Plata llegaron a la final del Campeonato del Mundo de Clubes. El equipo argentino golpeó a los 37 minutos con un buen cabezazo de Boselli. Estudiantes fue campeón hasta el minuto 89, pero Pedro, auténtico talismán para los azulgrana, llevaba en el último suspiro el partido a la prórroga. En el tiempo extra, Messi pondría todo su corazón en un centro envenenado de Alves. Con el pecho. El equipo de Guardiola rendía el mundo a sus pies. Los azulgrana se aseguraban un sitio en la historia con su sexto título del año, un 2009 prácticamente irrepetible. Buah, te digo, yo creo que a partir de aquí fue que el Barça despegó, pero de una manera increíble. A partir de aquí empezaron la época esta de Messi al full, 100%. Va, va, buen vídeo, buen vídeo.